Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio de Espiral Podcast. Hoy tengo un invitado que, pues, me emociona mucho que esté aquí conmigo porque es un colega, es una personalidad del mundo de la construcción, es un empresario muy exitoso y muy reconocido aquí en el norte del estado de Sinaloa, pero que su actividad ha trascendido más allá de nuestro estado. Y pues es un ejemplo para todos los que somos arquitectos aquí en nuestra ciudad. Todos lo admiramos y lo respetamos. Y sin más preámbulo, quiero decirles que tengo aquí el día de hoy al arquitecto Ignacio Gastelum. Arquitecto, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a un Espiral Podcast. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues a través de mi hijo Jairo me Ajá, enteré de este podcast y pues estoy con gusto aquí a ver, con mi granito de arena, a ver qué puede ayudar. claro que sí, no, no es un granito de arena, yo creo que es casi, casi como un saco de arena lo que va a aportar usted para este podcast, Va- arquitecto. Vamos a empezar cronológicamente, como decía usted. Cronológicamente, sí, yo regularmente me gusta preguntarle a las personas que entrevisto cómo es que decidieron hacer la actividad que los llevó al éxito, ¿no? En este caso, usted es arquitecto, igual que su servidor, pero quiero preguntarle, ¿usted de niño se miraba siendo arquitecto? ¿Tuvo un familiar que se dedicaba a la construcción? ¿Cómo le nace la inspiración? No, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Me Ajá. gustaría platicar un poco sobre el origen de mi familia, Ah, adelante, perfecto. porque somos de los fundadores de los Mochis. Ah, pues todavía más Ya somos interesante. minoría, Ajá. realmente somos minoría. Mi madre nació en Mochicahue Ujú. y mi padre nació en una hacienda que se llamaba El Águila, en Ok. Ahome, pegadito a Ahome, Ujú, porque ahí trabajaba su papá. ujú, O sea, mi abuelo Ignacio Gastelum Iturríos ujú. eh, llegó aquí a la región eh, trabajando con un trabajo que hacían para Benjamin Johnston, el Ok. americano que fundó el ¿Qué ingenio fundó? azucarero, Sí. pues que llegó a ser una empresa muy grande. ¿Y cómo llegó o sea, que vendría siendo ya mi bisabuelo, el papá de mi papá? Él llegó, en ese entonces acarreaban la caña de azúcar al ingenio Ujú. en carretas con mulas, una mulada muy grande y mulas. Y don Ignacio era de Aguaruto, ahí cerca de Culiacán. Ujú. Entonces él llegó trabajando, no era él el dueño de las carretas ni de las mulas, él era un empleado de un señor que tenía ese equipo y llegó a trabajar ahí, acarreando la caña para el ingenio. Ajá. Y el americano Johnston se fijó en él, le gustó cómo trabajaba. Entonces, después de varios esfuerzos ahí porque se fuera a trabajar con él, terminó ya trabajando con Benjamin Johnston, Directamente ya con él. ya directamente ya con él. Ujú. Es muy curioso porque él lo había invitado, pero mi abuelo le dijo que no, que porque él tenía el compromiso él trabajaba para otro, pues, y no quería Mm. hacer eso. Y desde ahí se ve la astucia de Benjamin Johnston. Después de que le hizo la lucha de que se fuera a trabajar con él, lo hizo al revés, le quitó el contrato al, al señor Al que le modo carreaba. al modo de los gringos, Sí, ¿eh? sí, le quitó el contrato. Ajá, Entonces el otro pues dijo, bueno, pues me voy a llevar mis carretas y mis mulas ajá. y pues ya no tenía trabajo para el Quedó abuelo. volando el empleado que le Sí, interesaba. exactamente, quedó volando, entonces le volvió a hablar, pues entonces Ujú. sí le aceptó, ¿verdad? Y te hago un poquito de historia porque el abuelo hizo pues como una carrera muy próspera en el equipo de Benjamin Johnston y llegó a ser el vicepresidente del ingenio azucarero. Okey. Y fue un promotor muy importante. Por ejemplo, él promovió la institución que formó el colegio del Cerro, que ahora le Ajá. dicen el Cerro, ¿no? Sí, ahí estudiaron mis Sí, hijos. ahí Ajá. estudiaron. Y ahorita está convertido en la Casa de la Cultura Conrado Espinosa. Era el edificio original del Así CEN. es, inclusive hay una placa ahí donde está el Ujú. nombre de él. Él fue el promotor de eso. Y en esos entonces el ingenio azucarero de Los Mochis era la empresa más grande del estado. Era la empresa más grande del estado. Era pues ya una empresa que tenía su propio ferrocarril, Sí. porque
como te digo Entraba hasta ahorita, acá primero era con carreta. carretas, Ajá, después era en tren. ajá, Las vías del tren, había vías del tren por los campos agrícolas, a mí sí, todavía me tocó verlas. okey, Iban y recogían la caña y la traían al ingenio azucarero. sí, Okey. Y bueno, como te comentaba, al lado de mi madre, pues eran comerciantes ellos de Mochicago, y fueron de los primeros que vivieron aquí. Los Borboa vivían en el Ángel Flores, muy cerca donde está ahorita el Farallón, nomás para que lo ubiquen, ujú, donde está un estacionamiento que es ahorita del restaurante B de Vaca. Ahí okey, estaba la casa de los Borboa, ujú, o sea, prácticamente al pie del ingenio azucarero, ¿no? ujú. Porque por ahí A una pasaba cuadra por ahora. ahí pasaba la vía. Ujú, Y ellas eran 8 mujeres y 3 hombres, entonces le decían la calle de las Borboa, sí, la porque mayoría. por ahí pasaban muchos empleados, trabajadores del ingenio azucarero. Entonces yo creo que, pues les gustaba Sí, pasar claro, desfilaban por ahí. por ahí. Ajá, Bueno, eso nomás como dato histórico. un dato histórico, ¿no? Yo, mi papá tenía metido entre ceja y ceja que había que aprender inglés. Esa Ujú, es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, ujú, que había que aprender inglés, que el inglés era el idioma del futuro, etcétera. Entonces, muy, muy chico, a mí de 12 años me ujú, mandaron a Los Ángeles okey, a hacer la high school y a estudiar inglés. La ujú, idea primera era que estudiar inglés. Y allá estudié en Los Ángeles. ujú, Y estuve 4 años, aprendí inglés, regresé, me fui a hacer la preparatoria al Tecnológico de Monterrey, ujú, en Monterrey, porque no revalidaban algunas de las materias de allá. Había como había mucho nacionalismo, entonces como que no se querían, no, eran difíciles las cosas entre México y Estados Unidos. Yo creo que siempre han sido. no han dejado Sí, de han serlo. dejado de ser. Sin embargo, tomé una decisión muy afortunada, creo yo, de irme a México, a la Ciudad de México, a estudiar mi carrera de arquitecto, Ujú, a la UNAM, okey, Universidad. Me acuerdo que fuimos ese verano, y mis amigos que estaban allá me llevaron a la ciudad universitaria. ujú, Hombre, pues es todavía una todavía sigue siendo, preciosidad la ciudad exacto. universitaria. Yo vine así, apantallado, digamos, ¿no? Un campus artístico Sí, sí, totalmente. sí, ¿no? La biblioteca y Ujú, todo el diseño, o sea, todavía, bueno, estaba más nueva, obviamente estoy hablando de hace 50 años. ujú, Entonces, ya con eso más me convencí de estudiar mi carrera allá en ujú. México. Pero, ¿cómo le nace la inquietud de estudiar arquitectura, arquitecto? Bueno, eso de estudiar arquitectura me nació viendo una fotografía de la casa de la Cascada de De Frank Lloyd Frank Lloyd Wright, Wright, sí. la Ajá, famosa casa de la Eso fue en el Estados Unidos. organicismo de Frank Lloyd Wright. Sí, me acuerdo muy bien que en un libro de texto, pues daba clase de arte ahí en la high Ujú, school, y venía una foto de la casa de la Cascada, y sí. ahí me hizo clic, Ahí fue el amor, ahí fue el amor a primera vista de la casa. sí, ahí dije: Yo quiero ser Ajá. arquitecto". Y pues ya ves que sigue siendo, un ícono, ¿no? Sí, La es casa de la Cascada, patrimonio de la sí, humanidad ya la la casa. casa de la Ujú, Cascada. Bueno, estudié arquitectura bueno, y la buena decisión también, además de estar ahí en la UNAM y todo eso, es que realmente aquí en el norte, pues, no se conoce a México, ¿no? O sea, ujú. tienes que irte para allá, porque, por ejemplo, todo lo que se hizo en el virreinato, que Ujú. duró 300 años, Está en o el sea, centro del pues, aquí país, sí, está en el centro, aquí prácticamente no hay nada. nada. Lo Entonces, único que las misiones que pasaban las y misiones dejaban de los algunos jesuitas que anduvieron aquí por el aquí río, por el fuerte. es todo, pero Ajá, construcciones no hay. no hay. Entonces, a mí me enriqueció mucho, vivir en la Ciudad de México, porque conocí, pues, todos los edificios coloniales, toda Ujú, la cultura del virreinato y también la precolombina también, ujú. ¿no? Porque, pues, allá hay mucho de eso, Hay mucho vestigio. hay muchos vestigios de eso. Entonces, por eso te digo que fue una muy buena decisión, haberme ido a estudiar, la carrera de arquitecto Ujú, a la UNAM. ujú, Bueno, pasaron los 5 años y llegué aquí como arquitecto a estudiar. ujú. Hice mi servicio social en la Comisión del Río Fuerte. Yo creo que no te tocó a ti, pero había una comisión del Río Fuerte que era la que había desarrollado el valle, y ellos Okey, hicieron la presa de la Miguel Hidalgo. okey. Entonces,
el ingeniero Blake, que era el vocal ejecutivo, así le decían, al jefe, digamos, de la Comisión del Río Fuerte, me puso a hacer los planos de los poblados del Carrizo. O sea, que era muy sencillo porque no era más que hacer el La plano, traza el reticular. plano manzanero Sí. y las manzanas y las calles. Ajá. Bueno, pero yo las hice, toda la de Jaguara, la Estación Francisco, la del el poblado, tenían números, ¿no? Ujú. Ahora ya tienen Ya nombres. tienen algunos, todavía algunos conservan el Sí, número. números, sí. Ajá. Entonces ahí fue donde hice mi servicio social, ya hice mi servicio social, ya regresé a México. No, antes no te daban el título si no hacías el servicio social. Ok. Entonces, ya después con mi servicio social regresé a México, hice mi examen profesional y ya me vine como arquitecto, ya titulado. Ujú. Empecé a trabajar como arquitecto, los primeros años construí varias casas. Empezó a trabajar desde el principio por su cuenta. Por mi cuenta, sí, Ok. por mi cuenta empecé a trabajar, diseñaba la Ujú. casa y luego ibas tú con tu cliente. Ujú. Así duré como unos 5 o 6 años, pero no me gustó a mí cómo te compensaban tu trabajo, Ok. porque Los Mochis era muy chico y yo creo que todavía sigue siendo así. Entonces, alguien que quería hacer una casa, pues le decía a 3, 4 arquitectos: "Oye, quiero hacerme una casa, hazme un proyecto". Entonces, ahí estábamos 3, 4 arquitectos haciendo el Compitiendo. proyecto, Ajá. compitiendo entre nosotros. Sí. Entonces, ya ibas con el cliente, le explicabas la casa, pues los que tenían más labia o más hábiles, pues a lo mejor salían ganando. Sí. Y los otros 3 pues Se quedaban como se quedaban chinitos nomás nada, mirando. sí, no se pagaba nada, o sea, no se Ajá. pagaba el diseño. Sí. Y yo creo que todavía batalla la gente para que te Sí. paguen el diseño. Ya ha cambiado la cultura, ya, pero sí, yo recuerdo que era Sí, difícil. entonces el que salía escogido, digamos, entre 3 4 pues era el que construía la casa y ese era el pago. De ahí de la construcción era donde tú ganabas, pues compensabas tu trabajo. Sí. Pero después de varios años dije: "No, pues yo creo que no es por ahí". Yo quería, El estar yo quería, concursando. me interesaba ganar dinero Ajá. también, ¿no? Entonces ahí me empecé a ser constructor, Ujú. ¿verdad? Poquito de arquitectura, pero más bien me convertí en un contratista, Contratista. en un Sí. contratista. Ya empecé a construirle al gobierno del estado, Ujú. aulas, líneas de agua potable, drenaje, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces ya terminé, con el tiempo prácticamente me hice constructor, Ujú. más que arquitecto. Y así fue como puse el negocio principal que he tenido en mi vida, que ha sido el negocio Concretos y Materiales, que es el Okey. premezclado. Fue la primera planta de concreto aquí en Los Mochis, no existía eso. Sí. Ajá. Y sí, como todo lo nuevo, hay resistencia de la gente Sí. a aceptarlo, ¿no? Ajá. Sobre todo los otros que se dedicaban a la construcción, pero decían: "No, pero, pues, ¿cómo te voy a dar el concreto si es una buena parte de mi Sí, negocio?", así ¿no? es. Bueno, y, a los años Ujú. fuimos innovadores, trajimos la primera bomba hidráulica para subir el Para concreto. elevar concreto. En el estado no había. Ajá. ¿En todo el estado? En todo el estado no había. Ahorita Okey. te voy a platicar cómo. Por eso mismo fuimos a dar a Culiacán, porque en Culiacán no Ujú. había. Ya había plantas de concreto, pero Pero no había no bombas. tenían bomba de Ajá. concreto. Y no sé si te tocó ver cómo se subía el concreto a los techos antes con la Sí, gente. con la gente de bote en bote. Pues sí, de bote, de alcoholero, Ajá. o en bote de esas de 18 litros, ¿no? Cubetas, ajá. Cubetas. Sí, de bote en bote se subía Era un a trabajo. la altura que se Sí, requiriera. se hacía una rampa de madera Ajá. con tablas para hacer los escalones, y en rayo del sol, y cuando fuera, así se subía el concreto. Sí. Realmente era de la No, sí, de era la época de los haga de egipcios. cuenta que era arcaico, Sí, así, arcaico totalmente completamente, arcaico. sí. Realmente era un trabajo muy pesado. Ajá. Y bueno, pues, con el asunto de la bomba y el concreto prensado, poco a poco fuimos prosperando. Ujú. Nos dimos cuenta que en Culiacán no había bomba de concreto y que no estaba bien atendida la plaza y pusimos Una una sucursal. sucursal. Ujú. Y así fue como fue creciendo Concretos y Materiales, ¿no? Ahorita Ujú. tenemos planta en Guasave, Ujú. Culiacán y Mazatlán. Y en Okey. Guadalajara Es lo también. que le iba a decir, en Guadalajara, yo Sí, sabía que estaba en sí, Guadalajara también. en Ujú. Guadalajara también tenemos planta.
Y pues el negocio creció bastante. Había otros Ujú, socios, ¿no? ujú. Yo era el mayoritario, pero había otros socios que eran gente de la construcción también, ingenieros, Ujú. amigos míos, etcétera. ¿Y cómo fue, arquitecto, la transición de contratista a empresario? Porque parece fácil en la plática, como usted lo dice, Mm. de poner una concretera y luego abrir más mercados, pero ¿con qué se topó en la Fíjate que transición que de una cosa a la otra? tuve la fortuna de que un señor Leobardo Robles, de los Robles de Ahome, que Mm, hay muchos Robles, que era contador. ujú, Él, pues, como contador, organizó los números y cuidaba okey, los números. Entonces ya ahí ya, como ese conocimiento de él de administración, pues yo también ujú, lo fui absorbiendo y eso nos ayudó en la transición, digamos, ujú. para hacerte empresario, Sí, ¿verdad? Y luego de ahí puse la fábrica de tubos de concreto cuando los tubos se hacían de cemento. ujú. Nomás que el tubo tenía su inconveniente que siempre con el tiempo, entre la unión de un tubo y otro, pues se hacía con pasta de Oh, cemento, se sí, se quedaba. junteaba con Sí, mezcla. con mezcla, sí, Ajá, mezcla rica en cemento, sí, pero con el tiempo se rajaba, entonces tenía filtraciones. ujú, Entonces, cuando llegó el PVC, ujú. ¿verdad? Las autoridades ya decidieron después que eliminar El concreto. el tubo de concreto y que todo se hiciera con PVC, como Sí, se porque hace. el PVC tiene un empaque Sí, y sella es ella, sí, herméticamente. herméticamente. Digo, es superior, pues Sí, entonces definitivamente pues, lo tuvimos que aceptar. Y bueno, pero pues ese negocio, pues ahí se acabó, ¿no? okey. Porque, o sea, Pero fueron muchos años que se usó el tubo de sí, sí, concreto sí, sí, en así fraccionamientos, es. en colonias, incluso aquí en el drenaje del centro de la ciudad. Sí. Ajá. Sí, fueron muchos años, pero bueno, pues algún día, pero digo, son las Tenía que cosas avanzar la son las tecnología. cosas que el empresario se encuentra, ¿no? Sí, Muchas veces no sabes qué va a pasar sí. y se acaba tu El negocio. periodo Sí, se va del tu negocio. negocio. Y ahí quisimos hacer bloqueras y eso, pero realmente Ujú. cuando fue negocio fue cuando hacíamos el El tubo, tubo, ya después okey. ya nada. Y ya, pues ya como empresario, yo siempre fui una persona que me gustó estar en las instituciones, Okey. como la Cámara de la Construcción, De la cual usted fue de la presidente. cual yo fui presidente. Sí. En el tubo, pues estaba en la Canacintra, la Ujú. Cámara de la De Industria de la la transformación. Transformación. Estuvimos ahí por la fábrica de tubos y por Ujú. el concreto también. ¿También la dirigió? También fui Okey. presidente de Canacintra y luego al final fui presidente de Coparmex, Ujú. precisamente después de Juan Pablo Ah, Castañón. okey. Él me Él le invitó pasó la batuta. él me pasó la batuta. Y Coparmex, yo creo que es la institución empresarial más importante Ujú, porque es ideológica. ujú. Ahí hay filosofía de la del empresario, pues Sí, claro. defienden más que todo la ideología. Y Ujú. pues eso a mí me interesa mucho. No soy partidario del estatismo De la política, básicamente. de la política. Nunca le dio por No, incursionar. sí me Sí. dio. ¿Y cómo le fue? A ver, platícame. Ahorita te voy a platicar. Entonces Bueno, anduve en la política empresarial, digamos, en los sí, organismos, etcétera. ajá. Porque por ahí empiezan las carreras de los grandes políticos, por Sí, los organismos algunos sí. empresariales. Así es, pues con el caminar del tiempo ahí, yo recuerdo tengo muy presente que leí yo los estatutos del PRI, Ujú, del Partido Revolucionario Institucional. ujú. No sé si tú los has leído, pero No, son no los conozco. muy buenos, Ujú, magníficos. okey. Y después leí los estatutos del Partido Acción Nacional, Ujú. de Gómez Morín, ¿no? Que prácticamente él era El líder. el cerebro ahí Ajá. del partido. Y pues bueno, ahí me nació también el asunto de quererme meter en política, pero el problema es de que los políticos, nuestros políticos, pues los estatutos no tienen nada que ver con el actuar de ellos.
Se distorsiona del Desgraciadamente. papel al ejercicio. Sí, es una cosa son los estatutos y otra Ajá. cosa son lo que ellos hacen Sí, cuando sí, el cuando ya ejercicio. llegan al poder, ¿no? Exacto, sí. Cuando ya llegan al poder, El entonces ejercicio del poder. sí. Y fui regidor, Mm, del PAN en el período de Zenén Xochitl sí, como presidente municipal y Mario López Valdés era el gobernador. gobernador. Y sí, pues realmente es muy interesante, es un, ¿cómo te diré? Donde realmente puedes aportar mucho tú a la sociedad si te comportas correctamente Sí. y con cierta honradez, ¿no? ¿Estaba en la comisión de urbanismo? Sí, estaba en la Okey. comisión de urbanismo, estaba con la comisión de urbanismo. Y bueno, estuve ahí los 3 años de regidor y no quedé conforme con el actuar de los políticos, ni de ¿De los los del PRI, ni de partidos? los del PAN. Y entonces yo me renuncié. Okey, fue su Porque debut y sí, fue su despedida de sí, la así, política. debut y despedida, Pero como no le decía. contaron. Sí, Tuvo la experiencia de estuve estar en la adentro. experiencia y estuve adentro, sí, Ajá. estuve adentro. Y bueno, se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? Ujú. También, con Zen, no digo yo que no. Y en esa presidencia municipal, arquitecto, se dio algo que, pues, era inédito, ¿no? Para nuestro estado, porque la presidencia del país era panista, la gubernatura era una coalición que Ajá, que llevaba el PAN, el sí, PRD, ujú, y la presidencia municipal era panista. ajá. Entonces, yo recuerdo que en esos momentos, al municipio le fue muy bien porque, pues, estaba alineado, pues, el Así el es, sí. partido en los 3 poderes, Sí, a los 3 niveles. sí, que es lo Ajá, mejor es que lo te puede ideal, sí, pasar, es digo como yo. funcionan en la práctica correctamente Sí, la aplicación de los recursos y así y y es, todos los apoyos que se tienen que bajar y que se tienen que gestionar. así es. Entonces, yo recuerdo bien esa que fue una situación Sí, inédita cuando hubo el cambio, ajá. aquel primer cambio que Sí, traía cuando ganó Fox, cuando pues, ganó Fox, cuando exactamente, fue la que transición sacaron al PRI del poder del después de poder. 70 años, Ajá, ¿no? exacto. Desgraciadamente, pues, no, pues, no llenó nuestras Sí. expectativas, ¿no? Fox, ni Calderón, para Ujú. acabar pronto, ¿verdad? Porque Pero era algo que se ocupaba, no, se necesitaba el sí, cambio. pero yo me acuerdo La expectativa era altísima. que estaban ya ellos de como presidentes y estaba lleno de priistas, de ahí Siempre ha en los sucedido cuantos eso, lados. siempre ha sucedido, ahorita está sucediendo con Morena. Lo que pasa es que son partidos que son más jóvenes y se necesita gente de experiencia. Sí, Y no por ser priista o ser panista significa que seas un mal ujú, político. ujú, Entonces, porque hay de todo. Pero cuando se integran nuevos partidos que son jóvenes y que ujú. tienen liderazgos muy acotados, pues tienen que hacerse de personas Sí, de experiencia sí, para que funcionen los gobiernos. debe de haber su razón, ¿no? Debe Ajá. de haber su razón, pero, pues, yo esperaba más cambio. Fueron 2 sexenios, no fue Sí, fueron uno, 12 fueron años. 2, fue el de Fox y el de Calderón. Ajá. Y realmente, pues, para mí no hubo suficiente cambio en la manera de hacer la Okey. política. Y regresa entonces al sector empresarial. Sí, sí, ese fue nomás 3 años que estuve ahí Okey. regresé al sector empresarial, Ajá. como te digo, estuve en Coparmex, después fui presidente le llamaban regional, digamos que cubrías Baja California, ¿Pero qué Sinaloa, organismo era? Coparmex, okey. Coparmex también, sí. Pero ya de toda la región, Sí, pues. de Okey. toda la región. Y bueno, pues ya, eso fue mi participación. También participé en organismos como la Casa Huarci de Dubiges, por ejemplo, Okey, que fui sí. Aquí la presidente también. mencionó también Juan Pablo. Sí, también él estuvo, Ajá. creo que todavía está ahorita ahí él Sí. haciendo algo. Pues como una manera de dar a la sociedad Que es algo bien algo, sí. importante. Y luego también soy fundador del Patronato Pro Educación. Ujú. El Patronato Pro Educación es una institución única en México, creo que Ujú. no hay otro. Han tratado de hacer otro y no han podido. Okey. El Patronato Pro Educación nació porque el municipio no tenía suficiente dinero para pagar algunos maestros que se necesitaban. Entonces se formó el Patronato Pro Educación y conseguimos que voluntariamente Ujú. se aceptaran
pagar, primero lo pagábamos en la gasolina. O sea, por cada Una litro de aportación. gasolina, te voy a inventar, no sé, Sí, sí. 5 centavos, 10 Sí, sí, sí. centavos, algo así. Y de ahí con ese dinero se le daba se le ayudaba, por decirlo de alguna manera, al ayuntamiento para que pagara a los maestros. Okey. No sabía ese dato yo, qué Sí, sí, interesante. sí. Y ¿Y sí funcionó? empezó con la gasolina. ¿Y sí No, funcionó? sí, pues, no, pues, hasta ahí está todavía el patronato. Ajá. Sí, el patronato sigue, pero Sí, el mecanismo el no. mecanismo funcionó, ahorita lo cobran en el predial. Sí, te lo Ta ponen ahí un también es porcentaje. Sí, también es voluntario, Sí, pero el hecho es de que la comunidad lo acepte, pues, sí, ¿verdad? Porque sigue siendo voluntario. sí. Te podías pelear y no pagarlo, pero bueno, Sí, de hecho, si lo pides, te lo sí, te lo quitan. te lo quitan, yo creo. Y después, fue muy afortunado que tuviéramos eso porque vinieron unos programas tripartitos, le llamaban, para la construcción de aulas, donde una tercera parte ponía la federación, otra parte ponía el gobierno del estado y otra parte ponía el municipio. Entonces, cuando el municipio no tenía, con el dinero del patronato Se completaba. se completaba lo en vivo. Okey, Entonces qué interesante. eso hizo que inclusive algunas aulas que no nos tocaban todavía, Las se pudieran vinieron, cubrir. las jalamos Ajá. porque, por decir algo, a lo mejor el del fuerte Para construirle. no tenía la tercera La parte del tercera. municipio, entonces nosotros sí teníamos, entonces nos traíamos ese dinero para acá. Oh, qué bien. Por eso la infraestructura en cuanto a construcción Sí. en el municipio de Ahome es bastante buena. Sí, y llegó el momento en el que le dieron bien duro a batir las aulas de cartón. Ah, Se vino sí, un programa así es. fuertísimo también. Ajá. Pues todo eso, ayudó mucho el Patronato de Provocación. Y otros, es ejemplo a nivel nacional, como Ujú. te digo, lo han querido Replicar. implementar pues, yo creo que no ha habido el ambiente suficiente como Ujú. para que o a lo mejor no ha tenido algún gobernador o algún presidente municipal la decisión, porque sí necesitas que la sociedad te tenga confianza Ujú. y esté de acuerdo en Y que vea que ese recurso se está aplicando, así que es, sea tangible. así es. Pues eso fue en cuanto a actividades ahí de tipo de Social. sociales, Ujú. ¿verdad? Y yo creo que se ha perdido algo de eso en nuestra sociedad, Al altruismo. el altruismo, la Ujú. comunidad. Yo comentaba el otro día, ¿qué pasó con el Club de Leones, por ejemplo? Oh, El sí, Club se Rotario, disolvió. el 2030. Ajá. Eran organismos que sí hacían sus fiestas y bailes y lo que tú quieras, pero siempre estaban haciendo algo Sí, tenían campañas de distintas cosas sí, para pues a la ayudar. comunidad. Sí, y Y iban a las zonas rural y sí, todo. sí, el Club de Leones inclusive hizo escuelas también. Sí, aquí, la de Texas, Ajá. esa es una de ellas. Y esos clubs, ya como que no hay el ambiente necesario, pues la gente ya no se ha perdido ese espíritu comunitario, pues, Sí, y yo creo que eso tiene que ver también mucho con el no haber, yo lo siento así, usted mm, dígame si estoy en lo correcto. Yo lo veo así como que no se le inculcó mucho a las nuevas generaciones, mm, porque, el Club de Leones, Rotario y todos los clubes que son de ese tipo, que están integrados por personas que la mayoría son empresarios, mm, em, pues se van haciendo adultos mayores mm, y ya se van alejando de esa actividad. ujú, Y ya las nuevas generaciones, los hijos o los nietos, ya no se acercan a esas instituciones. Y es ahí donde se pierde la labor. Y así sí ves de repente que por ahí brinca alguien que quiere liderar, hay alguien que trae las ganas, pero es muy poco y ya no aglutina sí, como antes que eran. Yo recuerdo que miraba el debate, las fotos del Club Rotario y eran muchos integrantes, lo mismo el sí, Club de Leones, eran asociaciones de muchos sí, integrantes. Y te daba prestigio pertenecer a una asociación de esa, porque tú estabas dando un poquito de lo que tenías para ayudar. así es, y aparte te divertías. Además, te relacionabas, te divertías y, pues, el Club de Leones tenía su alberca, tenía sus áreas deportivas, o sea, tenía un plus Sí, pertenecer. sí. Bueno, déjame ver qué otra cosa te puedo Le quiero hacer una pregunta, mm, arquitecto. Cuando usted, por ejemplo, piensa en la expansión, mm, por ejemplo, de Concretos y Materiales, que es una ujú, empresa muy exitosa y muy reconocida.
¿Cuál fue la primera dificultad con la que se encontró? O sea, usted vio una oportunidad en Culiacán de que no había la tecnología para elevar el concreto, Ujú. y para los que no saben de construcción, una bomba para elevar el concreto te vacía un sapo o un trompo, te lo vacía en 15 minutos, 20 minutos, lo Así que es. con gente platicábamos ahorita lo podías haber hecho en medio día o a lo Ujú, mejor en todo el día. ujú. Esa fue una oportunidad de negocios que usted encontró, Así es. pero, ¿con qué dificultades se encontró, por ejemplo, ya estando en Culiacán o estando en Guadalajara? Porque, pues, ahorita vemos una empresa muy exitosa, una Ujú, empresa establecida, ujú. reconocida, pero no es fácil, pues, llegar a ese nivel. Sí, bueno, la dificultad es que siempre hay, pero yo lo veo como normal, pues esa es la termitología, por ejemplo, en Guadalajara. Establecerse. Sí, en Guadalajara, eh, tenían como requisito, como la consideran una industria, aunque sea industria ligera, ¿Contaminante? sí, industria ligera. Ajá. Entonces, teníamos que salirte prácticamente de Ah, la mancha sí, no te urbana. dejan estar dentro de la mancha Sí, urbana. no puede estar en la mancha urbana, entonces tuvimos que irnos muy lejos y eso, pues, nos encarecía mucho la Sí. entrega del concreto, Y ¿no? no, y el retardante que hay que Sí, meterle, también, sí, ¿verdad? porque tienes tu Tu tiempo, pues, tiempo el para concreto vaciar. tiene tiempo, sí, tu tiempo. El concreto es difícil de manejar porque Sí. tiene tu tiempo, o sea, si no lo usas luego, luego se hace piedra, Se entonces fragúa y se hace piedra, se ¿es hace eso? piedra. Ajá, Y ahí, pues, entran muchos factores, ¿no? ajá. Que llega el camión y no está lista que, El pues, que acero todavía no han o la terminado con el cimbra, acero, que la cimbra, que ya está el camión dando vueltas y sí, vueltas y o que vueltas. las condiciones para que se estacione la Sí. bomba, el camión, no son las Bueno, adecuadas. las bombas muy frecuente llegan y resulta que hay líneas de luz, por ejemplo. Ah, sí, es Sí, eso común. por eso siempre nosotros teníamos como política, siempre tenía que ir a revisar. Sí, mandan ahora al vendedor, ¿no? Sí, El sí, vendedor va y va y revisa la situación y ve si están las así es, condiciones. para ver si están las condiciones de que se pueda Sí, meter el camión, que pueda usar la bomba ujú, para su elevar su tubería, ujú, etcétera, ¿verdad? Pero, pues, esas son las dificultades que siempre hay. ujú. Yo creo que esas nunca nos las vamos a quitar, porque No, para esa industria, yo creo que no, tiene no, que estar fuera de la mancha urbana. sí, tiene que Sí. estar fuera de la ¿Y cómo se dio la etapa? Porque también tiene usted una etapa de constructor de vivienda. sí, Usted hizo una constructora, una fraccionadora. ¿Cómo pasa a esa etapa a regresar a la construcción después de estar de empresario? pues, bueno, es que realmente, pues, no, ¿O se dio de manera paralela? sí, se dio de manera paralela, Ajá, siempre estuve activo. activo como constructor, ¿no? Okey. Y en ese entonces mucho crédito, Sí, había mucho era crédito. fácil. Entonces, tú conseguías el crédito para construir la vivienda y luego las vendías, ¿no? Ujú, Y había mucha necesidad de vivienda. sí, No, yo creo que ahorita hay menos necesidad que en ese entonces, porque también el índice de de población población ha disminuido. ha bajado, pero, pues, se hacían las 2 cosas, la Ujú. construcción y la vivienda. Y cuando entra esa etapa, ¿cómo le va? Porque también el hacer vivienda en serie también tiene su Sí, chiste, bueno, ¿no? O sea, ahí no me fue tan bien. por eso le quiero preguntar, pues, porque yo sé que, yo estudiando hice Ajá, prácticas en una constructora que se llamaba Cansa, y era una constructora que tenía un volumen de vivienda muy alto, ujú, pero era muy complicado el control de la obra, sí, era muy acelerado, el tema tener la plataforma, tener los servicios, tener las conexiones, el sistema de destajos, o sea, era un ritmo sí, encarnizado, o ujú, sea, porque no paraba, tú no ujú. podías parar, tú tenías fecha de entrega de las casas porque ya estaba adjudicado el crédito, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo le fue con ese tema? Porque no es nada fácil. Fíjate La gente que dice: "Ah, son casitas de Infonavit, bien fácil construirlas". Construirlas a lo mejor sí, sí, pero toda la planeación es fíjate complicado. pues, hay 2 vertientes ahí, ¿no? Por Ujú. ejemplo, había las casas de Infonavit normalmente la etapa de comercialización no existía, porque había tanta demanda de gente que ya tenía derecho a Infonavit, que, pues, simplemente le adjudicaban la casa que tú construías, Era por sorteo, ¿se acuerda? ¿sí? Ajá, había un sorteo. Eso era relativamente fácil. Se complica más
cuando tú tienes que vender la casa, Que es la actualidad. que es la actualidad. Ajá. Entonces ahí empezó a suceder, que eso no te digo que ahí no me fue muy bien. Es de que construyes la casa, pero si no tienes un equipo de venta bueno, El periodo de pues, exposición. se te empiezan a quedar las casas mucho tiempo. Y como tienes crédito en el banco, Ajá. entonces si no pagas el crédito, pues La utilidad la ahí. utilidad te la comen los intereses, ¿no? Y el mantenimiento de la casa. Sí, estarla cuidando, que Ajá. no te la vandalicen, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son aspectos diferentes. Ujú. Pues sí, la construcción en serie tiene muchas complicaciones. Y yo le hago Sí, esa pregunta porque yo lo viví de cerquita sí. y siempre sería para mí interesante preguntarle a un empresario, ¿cómo? Ujú. Porque si desde acá lo ve uno difícil, ahora el empresario, usted lo Sí, acaba de decir, el tema de los dineros, sí, ahí es donde se complica mucho. así es. ¿Durante cuánto tiempo construyó vivienda, arquitecto? Pues como unos 14, 15 años. Siempre es un periodo Siempre largo. duré largo, ¿En qué fraccionamientos tuvo la oportunidad de pues trabajar estuvimos aquí? ahí en San Rafael, Ajá, luego allá en el otro, norte. ahí en el norte y aquí en Villa Owen, le decíamos Villa Owen acá también, Acá, acá. ajá, a un lado Tabachines. Y luego también hice otras acá pasando la Texas. Ujú. Ahí también ¿Por hicimos está unas casas. Naranjos, San Fernando? Sí, antes de San Fernando. Ok. También. Y pues ya, pues nos retiramos de ¿No la le tocó a usted vivienda. trabajar ya con la vivienda a nivel medio? Porque ya ve que se dio No, una transición sí, hace 20 hay años, gente que donde ya, empezó ya la casa de nivel sí, medio. sí, pues ya ves que tenemos al ingeniero Mesta que ha sido muy Sí. exitoso en eso, Ujú. tanto en vivienda chica como ya de Residencial, media y media residencial. alta. Sí, Ajá. sí, yo creo que en eso, yo creo que él es el más Ajá. exitoso, ¿no? Aquí en la plaza y el mejor del norte del estado. Sí. Sí, sí. Bueno, a ver, déjame ver qué más te platico. Sí, no, pues hay mucho que platicar, Eh, arquitecto. ¿Usted perteneció a algún colegio de arquitectos? Sí, al de aquí, Ajá, al del norte de al del Sinaloa. norte de Le hago Sinaloa, la sí, pregunta porque porque hay 2 o 3, ¿no? sí, o no, hay dos. El Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, que es Eh, el federado, ajá, donde yo también soy integrante en este momento, y es el Colegio de Arquitectos del Noroeste. Ahorita ya hay dos de cada profesión. Hay dos de arquitectos, hay dos de ingenieros, hay dos de electromecánicos o de mecánicos electricistas, ujú, ya hay de geodestas. ujú, O sea, ya se ha diversificado mucho, pero ahorita el colegio al que pertenezco yo y al que usted me dice que pertenece es al Colegio de Arquitectos del Norte del Estado de Sinaloa, que sí. pertenece a la Federación de Sí. Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECAR. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? No, pues 20 años, yo creo. Fue fundador también. Sí, bueno, aquí en Los Mochis, Ajá, sí. sí, 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 Aquí en sí. Los Mochis, sí. Ajá. Sí, me acuerdo que íbamos a los congresos y todo eso que Sí, hacíamos todavía la en federación es muy Guanajuato activa. también hubo. Ujú. Sí. El arquitecto Arturo Villaseñor, en paz descanse, Sí, era ajá. muy amigo mío. También participamos en esos organismos. Ujú. Déjame ver. Sí, pues mire, en lo que revisa eso le voy platicando yo porque es bien importante también hablar del Ajá, tema de la actividad que hacen los colegios de arquitectos, ajá, los colegios de profesionistas en general, ¿no? sí, Es bien importante integrarse para los profesionistas a los colegios de profesionistas, a los colegios arquitectos, abogados, lo que sea, porque ahí tienes aglutinados a todos los arquitectos o los ingenieros o los médicos o los contadores que están ujú, más activos relativamente en el sector, ¿no? ujú, Entonces, tienes capacitaciones, tienes acceso a congresos, tienes acceso a eventos de concursos, por ejemplo, nosotros que somos sí, arquitectos, ujú, tienes acceso a publicar en alguna revista especializada algún artículo y eso lo hace bien interesante el pertenecer a un colegio de arquitectos. okey, sí, Entonces, eso es otra actividad en la que usted estuvo otra actividad. participando. Ujú, Aquí en la Cámara de la Construcción no teníamos edificio. ujú, La cámara no tenía un edificio, ujú. pero sí había un lote que el ayuntamiento o sea, le había regalado a Ujú, la Cámara de Construcción, pero nunca lo habían escriturado. Entonces, cuando yo fui presidente, ujú. me dediqué a eso, a ir al ayuntamiento y decirle: "Oye, pues queremos Formal que ya. formalices esto". Ajá. Inclusive hay varias asociaciones, creo que están los ingenieros ahí porque le dio a varios organismos el Ujú. ayuntamiento. Porque para que nos ayudara la Federación allá de México tenía que ser propiedad de la Cámara de la Construcción. El edificio de aquí Ujú.
es propiedad de la federación, no es Ok. propiedad de la Cámara de aquí. El edificio original, el que está aquí por Nezahualcóyotl Pues eso, la de Nezahualcóyotl y la de Cuauhtémoc. el nuevo Ajá. está bien grande, está Sí, muy sí. bonito. Ajá. Pero ahorita te estaba hablando del chiquito, del de Sí, aquí aquí. a 3 Sí, cuadras. aquí ese lo hicimos ahí, aquí entre todos poco a poco. Ujú, Pero a mí me tocó la legalización, por decirlo ujú. así, del terreno, ¿no? Okey. Y ya quedó. Ese dato no lo conocía Sí, tampoco, fíjese qué sí. interesante. Y ha disminuido mucho el número de miembros de Ujú, la Cámara de la Construcción, porque no sé ahorita cómo, no sé ahorita todavía si seguirá igual, pero tenían una manera de calcular lo que tú tenías que pagar de tu cuota anual, que algunas veces era muy pesado, o sea, te ujú, tocaban unas cuotas muy, entonces mucha gente optó por no afiliarse, ujú. no afiliarse. Sí, y muchos años fue requisito para trabajar obra pública estar afiliado a la Así Cámara es, sí, Mexicana de la Industria de la sí. Construcción. Eso Entonces, nos ayudaba. sí, ¿qué significa esto? Que si usted quería ser contratista del gobierno federal, el gobierno Mm, estatal, el gobierno municipal, tenías que tener la constancia de ujú, afiliación. ujú, Y para tener la constancia de afiliación, pues había que inscribirse y había que capacitarse, ujú. porque también pagabas capacitación y había que Sí, asistir a las asambleas, ser un socio regular. Entonces, eso era antes, ¿no? Ahorita desconozco la ley. Yo ya tengo el algunos años que el no trabajo obra pública y no sé si siga vigente. la Cámara de la Construcción tenía el ISIC, creo que el Ajá, Instituto de de capacitación Capacitación de la industria de la de construcción. Construcción, se supone que es obligatorio el Sí, que tú estés, cuando eres afiliado es obligatorio tu sobre capacitación sí, o a tu personal. así es, pero, pues, creo que la ley también obliga a que tú des capacitación, entonces, era Ujú, una manera muy práctica de cumplir con ese requisito y ujú. sí dar capacitación afiliándote al ISIC. Sí, Y eso ayudó mucho tiempo a que, o no sé si todavía sea así, a que se afiliaran más miembros. sí, y luego también muchas de esas capacitaciones que daba CEMIC servían también para los que somos directores responsables de obra, Okey. porque te hacían válido también Los de los de reo, reo. sí, Ajá, entonces ahí había un plus también sí, para los que eran contratistas y que a la vez eran directores sí. responsables de obra. Yo me acuerdo que cuando empezó lo de las computadoras y todo eso, que salió el programa, el La Opus, Opus de AutoCAD, ahí de la el Opus y mano. AutoCAD, el ISIC daba cursos Ujú, de precios sí, de unitarios en precios Opus. unitarios, que es muy necesario y muy efectivo, porque antes se hacía a mano todo eso. Sí, todas las tarjetas Sí, eran a mano no, hombre, para integrar un concurso. era un trabajal Le digo eso, porque yo lo miraba con mi papá. Mi papá se dedicaba a hacer paquetes para concursos de obra pública y a mano. Después él empezó con Neodata, sí, luego con Campeón y luego llegó Opus y pues oye, ya y luego facilitó ya muchas veces ya tenías todos tus las precios tarjetas. unitarios Ajá. y subía el precio del cemento, Chingas, y a todo a cambiar mano. todas las tarjetas. Y ahora nada más en una celda Sí, cambias el le cambias precio y de ya, automáticamente se sí, pero actualiza antes todo. no, Sí. era borrar y poner de nuevo, volver a Antes hacer la la cuenta. frase de arrastrar el lápiz se Ah, aplicaba a cabalidad. así Ahora es, ya es más, con la tecnología nos ha facilitado así mucho el es. trabajo, nos ha hecho más eficientes. Sí, Okey, pero fíjese qué interesante que usted fue el que legalizó ahí el tema del terreno, porque sí. y luego también es bien importante porque cambian los gobiernos y a veces Sí, ya no te quieren se sube respetar. otro Sí, que no simpatiza contigo, lo sí. que sea, pues te lo puede quitar. Y se lo puede donar a alguien más, o Así sea, es, pues, nomás con que se lo autorice el cabildo, con así es, eso. con eso tiene. Ajá. Así es. Arquitecto, y durante toda esta, ¿cuántos años tiene ya de ejercicio profesional? Pues mira, ya ahorita tengo yo 82 años. 82, y de ejercicio Y profesional debe tener, ¿qué? de 55, sí, como 50. 55. ¿Qué le gustaría hacer a usted, arquitecto, si usted volviera a empezar, que usted tuviera 23, 24 años y empezara su actividad profesional? ¿Qué le gustaría hacer a esa edad que haya dejado usted pendiente o que usted considere que, híjole, es que esto me faltó hacer? Porque siempre vamos dejando en el camino algunas cositas que se nos van Sí, olvidando, que nos va llevando la vida o el matrimonio, los hijos, y vamos dejando cosas pendientes. pendientes. Y ya después vemos en retrospectiva y dices, híjole. Fíjate que, a mí yo soy muy lector, Ujú, me encanta la lectura. Siempre estoy leyendo, de todo, ¿no? ajá, Este y después de leer mucho, de gustarme tanto la lectura y todo eso, ujú,
He pensado que yo podía haber sido también abogado, Me imaginé. abogado. Ajá. Y no fui abogado porque mi papá les tenía tirria a los abogados. Oía que decían, cualquier cosa menos que vaya a ser abogado. Tienen Okey. mala fama los abogados, no sé por qué. Sí, Pero pienso que yo podía haber sido un buen abogado. okey. Fíjese qué interesante. Sí. Oiga, arquitecto, y ahorita que habla del tema de los hijos, Ujú. quiero hacerle esa pregunta. Usted tiene hijos que son afines a la construcción. Sí. Cuando se llega a la etapa en que sus hijos deciden estudiar su carrera, ¿les hizo usted algún comentario como el que le decía a su papá de que lo que quiera al menos ser abogado? ¿Influyó usted en ellos? No, en ese aspecto no. Yo, Ellos yo tomaron su tuve mucho decisión. cuidado de que ellos escogieran lo que querían Ujú. escoger, ¿no? Sí, Escogieran, sí, sí. Uno es abogado, el mayor es abogado, pero anda de empresario, o sí, sea, está ahí en concreto. ajá. El otro es ingeniero civil y el tercero estudió administración de negocios. Okey, no tuvo ningún arquitecto entonces. No, no, no. ¿Y nietos todavía no ha tenido que quieran estudiar Están muy arquitectura? chicos todos mis Todavía. nietos, sí. Ujú. Sí, el mayor tiene 15 años. Oiga, arquitecto, y en su paso por la UNAM, Ujú. ¿quiénes fueron sus maestros? ¿Usted los recuerda? Porque la UNAM se ha Sí. caracterizado por tener a grandes Sí, arquitectos me como tocó la maestros, colita a mí ya de eso, ¿no? de los Pero grandes arquitectos. me tocó el arquitecto Villagrán, que Okey, era una eminencia, ajá, nos daba la filosofía de la arquitectura, o teoría de la ajá, arquitectura, creo que se teoría, sí. llamaba. Y estuvo también ahí algunos destacados como el que hizo el Museo de Antropología, ¿cómo se llama? Ramírez Vázquez, Ramírez sí, Vázquez, claro, claro, sí, pues es un arquitecto sí. prolífico, muy pro el Estadio Y la Azteca. basílica, ¿no? La Basílica, el Estadio Azteca, Ajá. el Museo de Antropología e Sí, el Historia, museo es una sí, es muy una bonito, joya, y la basílica, pues, ni se ni se diga diga, también, sí, ajá, que el concepto es el sí, velo. así es. Así había varios, de ese nivel, Ujú. ¿verdad? Pero, Pani creo que también, un arquitecto Pani Mario Pani, sí, Mario Pani, sí, sí, él construyó mucho ahí en Tlatelolco, ujú. los multifamiliares y todo eso. Sí, son de la época de Luis Sí, Barragán, sí, de Luis contemporáneos. Barragán, Ajá, de Guadalajara, ¿no? sí. De Barragán. ¿Y le Y, tocó a usted que lo llevaran a alguna de sus obras siendo sus maestros? O sea, ¿les tocó eh convivir fuera del aula con ellos como profesionista? Francamente no, Ya no, no, no no, alcanzó. así de convivir con ellos, no. Ajá, Pero sí conocer su obra y algunos eran maestros ahí sí, en la en la UNAM. porque en ese entonces, no sé si todavía sea así, Ujú. te daba prestigio ser maestro de la UNAM. Sí, claro, Sí, pues es la máxima casa de estudios, así y lo sigue siendo. así es. Y es lo que Entonces, yo había personalidades ahí muy importantes que eran maestros de la UNAM. sí, y de hecho, muchos alumnos de esa camada de arquitectos que usted acaba de mencionar, de esa gran camada de arquitectos que tuvimos en México hace 40, 50, 60 años, siguieron siendo grandes arquitectos, Ujú. muchos de ellos. Entonces, la escuela de la UNAM se caracterizaba primero por ser una gran universidad y segundo por tener Sí. maestros de muy alta calidad. También anduvo por ahí Félix Candela, Fíjese, el de los cascarones. sí, Félix ajá. Candela, un arquitecto tamborrel. Cascarones, paraboloides Sí, hiperbólicos, todo eso es de Félix Candela. ajá. Creo que era español él, parece. Creo que sí, pero, pues, él fue Sí, él mexicano ejerció por aquí, sí, él ajá, ejerció aquí sí. en México. ¿A quién más me decía? Tamborrel, había uno que se A apellidaba él sí no lo Tamborrel. conozco, de él sí no había oído hablar. Y era cuando se daba mucho la arquitectura monumental, arquitecto, lo ha de recordar. O sea, esos arquitectos diseñaban obras grandísimas, o sea, diseñaban hospitales muy grandes, oficinas de gobierno grandísimas, estadios, Sí, iglesias. en la Ciudad de México, pues, Sí, la en la Ciudad de Ciudad de México. México y en Guadalajara, en Ajá, Querétaro, lo que es el centro del país prácticamente, sí, sí, que era donde estaban asentados ellos. Pero sí es una época de arquitectos muy, muy importantes y muy prolíficos, así sí, que su obra hasta la fecha perdura y trasciende, así es. que es lo que te enseñan en la escuela cuando haces arquitectura que No me puedo acordar del nombre, pero había uno que estuvo en CAPSE. ujú, CAPSE sí, la era, empresa que estatal. hacía las escuelas, Ujú, CAPSE. ujú. Y era el director de CAPSE, era un arquitecto, pero no puedo acordar ahorita el nombre. Pues todas las universidades y prepas que tenemos, casi todas son de CAPSE.
Sí, ¿no? Las originales, Ajá, Tecnológico es Capsen, el ujú, Cebetis es Capsen, okey, todos esos edificios así que usted los ve y los ve sí, aquí, los ve en Guasave y los ve en sí. Culiacán, Sí, porque pues era era tipo, tenían sí, eran construcciones tipo, tipo, ¿no? ajá. Y también pasó un tiempo con los hospitales del Ujú. sector salud, de seguro social, también hicieron un prototipo. Por ejemplo, Ajá. aquí el Hospital del Seguro Social de aquí, Ujú. ahorita se ha desvirtuado un poquito porque lo que era realmente una zona peatonal lo hicieron Estacionamiento. estacionamiento Sí, entre el auditorio del seguro y lo que es el hospital. entre la Pero asegurada y el era hospital. un proyecto muy bonito, Ujú, con muy buenos acabados. ujú. Todos los construyó ICA, los Okey. construía ICA. Si tú te fijas, tienen algunos Cantera. cantera, mármol en algunos. Sí, el edificio que está en la pura esquina de Degollado y Marcial Ordóñez, enfrente de Bomberos, Ajá, tiene cantera madera, que sí, no es una cantera común. así Aquí es. casi no se ve. Y no, tenían muy buenos Ujú. acabados y los proyectos arquitectónicos No, y eran es que muy es un buenos. gran proyecto todo ese complejo. Si Ajá, usted ve el techo de ese hospital y de ujú, la asegurada, es una plegadura, ajá, que en aquel tiempo estaban de moda las plegaduras, sí, estaban de moda los cascarones, estaban de moda ese tipo de estructuras que le digo que se mira en ese tipo de obra gubernamental, sí, pues. Entonces, es bien interesante que usted haya estudiado ahí, que haya ujú, tenido acceso, por ejemplo, a conocer alguna personalidad de ese tamaño, sí. es importantísimo. Y arquitecto, ¿algo más que me quiera comentar en su ejercicio de 55 años, Pues, que es muy vasto y que es muy prolífico? déjame ver, A ver, revise ahorita decían en la escuela acordeón. este es otro cuestión, sí, sí. Es otro tipo de acordeón. Bueno, te voy a platicar un poquito de lo que pienso, no nomás Adelante, sí. de lo que pienso. ¿O qué le podría recomendar a los jóvenes que ahorita están Este, estudiando pues, arquitectura? lo que yo que quisiera externar Ujú, es, un tema del asunto de la invasión española ujú, a México. ujú. Que aquí Nos nos llegó mucha gente de España. Sí, Ujú, pero me estoy refiriendo a la invasión original, o sea, la ujú. invasión ¿De hace 500 años? cuando llegó La colonia. Hernán Cortés, etcétera, Ujú, ¿no? Porque muchas veces, por un nacionalismo, creo yo, equivocado, se ha querido culpar a España. Ya ves que querían que nos pidieran perdón. sí, y se quitaron algunas esculturas Sí, de Hernán y Cortés y de Cristóbal Colón. realmente hay que ser más objetivos en eso, ¿no? O Ujú, sea, aquí teníamos nuestra cultura mesoamericana, todo el anáhuac, ¿verdad? Que ujú, era una sola cultura ujú, realmente. Aquí nos dicen que los olmecas, que los zapotecas, que los chichimecas. ujú, Sí, pero a final de cuentas era toda una cultura. ujú, Cuando llegaron los españoles estaban los aztecas, ujú. ¿verdad? Entonces, no se dice casi no se dice, ¿verdad? En la escuela sobre todo, pero no hay que olvidar que los aztecas eran antropófagas, eran caníbales. Sí. Los y luego el mismo concepto de la religiosidad de ellos, Ujú, que cada 50 y tantos años había que para que siguiera el ciclo de la vida vigente, ujú, tenían que estarlo alimentando con sacrificios humanos. ujú. Sí, sí, Entonces, si llega alguien como llegan los españoles ya cristianizados ujú. y se topan con eso, pues es muy difícil conciliar. No hay forma, la No hay realidad es que no forma, hay no hay forma, forma y de si no se habla conciliar. el idioma, menos. No, es muy difícil conciliar, ¿no? Ajá. Entonces, realmente, yo creo que los españoles nos dieron nos dieron el idioma, Ujú, nos dieron los valores cristianos, ujú, el mestizaje también, claro. se mezclaron con los indios, con Ujú. nosotros, pues, yo le digo a mis hijos que tengo mucho de indio yaqui de aquí De aquí de Sonora. de Sonora, Ah, y entonces España realmente, yo creo que fue una obra civilizadora también la de España, ujú. ¿verdad? Porque ya ves que existe la leyenda negra de España, de que España fue, Bárbaro. bárbara y que abusó Ujú. mucho. Claro,
que hubo abusos y todo eso, los debe de haber habido. Ujú, Pero, por ejemplo, las órdenes religiosas, los dominicos, ujú. franciscanos que venían y ponían escuelas. Ujú. Ellos educaron a muchos Sí, su función era esa. de los indios, ¿no? Ujú, Claro, iban, y como dicen, fue una conquista, por un lado con la espada y en el otro con la cruz, y ujú. así fue, así se dio. Pero siempre la labor de esas órdenes religiosas, pues, dejó una semilla aquí, con el tiempo, pues, es parte de nosotros, ¿no? Ujú. Y solo hay que compararlo con lo que hicieron los otros, las colonias inglesas, las colonias holandesas, Francesas. Ajá. los mismos americanos. Sí. Su filosofía era: mejor indio es un indio muerto. Ujú, Ellos acabaron con los indios, muy diferente a lo que fue aquí en México. ujú. Aquí no nomás acabaron, sino se casaron, se Se mezclaron con mezclaron. ellos, se Ujú, mezclaron con ellos, hacían parte de ellos. ujú. Está la Malinche, está todo, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, muchas de ya ves que estaba el imperio de Moctezuma y todo eso, y algunas de los hijos de Moctezuma, la familia de Moctezuma siguió siendo tratada con cierta deferencia, pues, o Ujú. sea, Por el rango. por el rango, Ujú. porque era lo que existía Sí, aquí. pues eran los emperadores. Así es, sí. Entonces, yo creo que sí es necesario que tengamos claridad en ese aspecto, ¿no? De que realmente, afortunadamente, fueron los españoles los que nos cayeron, porque si hubieran sido los que les cayeron allá arriba en las 13 colonias de Ajá, Estados inglesas. Unidos, pues Ajá. a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Sí. Sí, A sí, eso sí. sí hubieran barrido con toda la Sí, eso población. también. Con todos, y los que quedaron, pues los mandaron a concentraciones, Sí, pues tienen sus reservas, están con sus concentrados. reservas, sí, ahí. Así les llaman reservas, pero realmente Reservas. están concentrados. Sí, sí, es una reservas, Ujú, yo creo que España fue hicieron una obra civilizadora aquí ujú. en el continente, ¿no? Sí, No, Suramérica, etcétera. sí. Arquitecto, y paralelo a eso, como le preguntaba ahorita, ¿algún consejo que le pueda dar a un estudiante de arquitectura o a un arquitecto recién egresado que va empezando y que tiene la ilusión de ser empresario, de prosperar, de generar riqueza para su familia? Ujú. ¿Qué le diría a usted Pues mira, en este momento ya con todo su recorrido? yo a un arquitecto que quiera seguir como arquitecto, Ajá, ¿verdad? O sea, con el diseño, sí, pues quedarse en una ciudad grande, ajá, porque ¿verdad? es difícil vivir Porque del diseño. es difícil vivir del diseño. Sí, Como es difícil, todos los artistas, es muy difícil vivir del puro del arte. arte. O sea, el que Ajá, pinta, pues hasta si que se si muere. si quieres vivir de pintar, pues la Ándale, tienes difícil. hasta que se muere. Pero hay gente que tiene la pasión, tanta pasión que sacrifica otras cosas por desarrollar su Ujú, su vocación sí, natural que tiene. ujú, Entonces, ahí, pues, tienes que hacer la decisión personal de qué hacer, ¿no? ujú, En mi caso, pues fui más práctico, ¿verdad? Y me convertí en empresario de la construcción, porque está ujú. afiliada a la arquitectura de alguna Sí, manera, estás de la mano. está en la mano. Pero vivir de la pura arquitectura en un lugar como Los Mochis, no es fácil. Entonces, si alguien quiere hacer eso, vale más que se quede en Guadalajara, que se quede en la Ciudad de Ujú. México, Monterrey, cosas así, donde ya la mentalidad es diferente. Sí, y también el poder adquisitivo, Así es, el sí, poder la adquisitivo, cultura, todo es sí, sí. diferente. Y a un arquitecto ya egresado, arquitecto, ¿cuál sería el consejo que usted le daría ya usted siendo empresario? O sea, a alguien que ya acaba de egresar y que se encuentra con la realidad de 23, 24 años, que se quiere comer al mundo, ¿qué le diría a usted? Pues, si quiere tener cierta holgura económica, ¿verdad? Ujú, Y ya se decidió a no vivir del diseño, pues buscar alguna cosa relacionada con tus ujú. conocimientos, ¿no? Como lo que tengas como arquitecto, para que compenses, hagas una mezcla ahí de intereses y vivas mejor. Eso, así lo veo yo, ¿no? Pero solamente gente
Y sí conozco varios y tengo varios amigos que, pues, que han vivido en la pobreza porque son fieles a su pasión, a Sí, su impulso, ¿no? ajá. Pero es digno de reconocer. Sí, es digno de reconocer, estoy Sí, de acuerdo, ¿no? Estoy ajá. de acuerdo, es digno de reconocer, pero es una decisión, pues, que tú tienes que tomar. Sí, la ventaja que tiene el arquitecto en su formación es que el abanico de trabajo es muy amplio. Ujú, Puedes hacer muchísimas cosas. ujú, Entonces, una ventaja que yo veo con el egresado de arquitectura es que si no quieres diseñar, puedes construir. Si no ujú, puedes construir, puedes supervisar. Si no puedes supervisar, puedes hacer presupuestos. Si no okey. puedes hacer presupuesto, puedes hacer renders Sí, o sí, perspectivas. así Entonces es. Sí, es amplio el es abanico. amplio el abanico, sí. Las posibilidades para Sí, que obtengas sí. éxito son amplias y ya va a depender de tu Es disciplina. una profesión muy relacionada con lo artístico, obviamente, Exactamente, somos con el artistas los arte, sí, arquitectos. porque son artistas, entonces, Ajá. eso enriquece la profesión. Ujú. A mí, pues, yo disfruto mucho el, pues, la pintura, de escultura, porque la misma carrera de arquitectos, pues, te trae Te la una da. inclinación, te lo da, ¿no? Ujú. Te lo da y Te preparan te para prepara poder para eso, pintar, para sí, poder hacer sí, sí. escultura. Me acuerdo que en la UNAM, donde teníamos, dice la carrera, pues, teníamos, dibujo Ujú. y, pues, estábamos chamacos todos y bueno, estábamos, muy sorprendidos porque nos ponían una mujer al desnudo, El dibujo el artístico. dibujo Sí, artístico, esa sí, materia es sí, básica sí, sí. en la Y arquitectura. ponían una O modelo, sea, te paraban una modelo en bata y se quitaba la bata y había que sí, dibujarla. física, sí, Sí. A mí físicamente. ya no me tocó, pero sé que se hacía. A mí me tocó todavía. Ajá, Dibujabas a la a la a modelo. la modelo ahí Ajá, en vivo, pues. sí. Pero te digo que la arquitectura tiene muchas ramificaciones Ujú. con la escultura, con Con todo las lo artes con todas las plásticas. con las artes, vaya, esa es Así la es. palabra correcta, con las artes Sí, plásticas. Y por lo tanto, pues, por eso me gusta a mí, me gusta sí. mucho. Y luego también por eso los arquitectos nos convertimos en personas cultas, porque Ajá, el arte te enriquece como persona. claro, Es bien importante el contacto con el arte. así es. Arquitecto, ya para terminar, Ujú. ahorita, con sus más de 80 años, ¿se encuentra retirado o todavía está trabajando? Cuénteme de lo que está haciendo ahorita en la actualidad. Pues mira, ahorita estoy retirado ya, Ujú, ¿verdad? Las empresas, ujú, pues, las manejan mis hijos, los hijos varones, ¿verdad? Sí voy a la oficina todos los días, ujú. ahí ayudo en lo que puedo, firmo cheques y cosas así. Y Muy importante. muy importante. Pues trato de viajar cuando puedo, Ajá. ¿verdad? Viajar como puedo, de seguir leyendo, sigo leyendo mucho, me gusta mucho la Ujú, lectura. Yo creo que, pues, es una manera de enriquecer tu conocimiento, la lectura, es ujú. un vehículo, o como las novelas, eso, vives muchas vidas, dice. Pues sí, en vez de nomás vivir la tuya, pues, tú lees, Ajá. una buena novela, pues, vives la La vida historia, de sí. la historia del personaje de la novela, ¿no? Y, pues, ese sería el Hay por ahí un dicho, arquitecto, que dice que el que anda mucho y lee mucho, ujú, conoce mucho y sabe mucho. ujú, Entonces, hay que decirle a las personas que nos vean que hay que leer y que hay que viajar. así Son es, 2 cosas súper importantes sí, para enriquecer tu persona. así es, Arquitecto, pues, ha sido una plática muy, muy placentera. gracias. De verdad que es un honor para mí poder platicar con usted. Ujú, Yo no tenía el placer de conocerlo, conocí a su hijo Jairo, ujú. pues, ha sido una plática que se ha ido muy rápido. ¿Qué tanto tiempo Ya tenemos? tenemos ahorita 1 hora. Sí, Se va oh, rápido, sí se se lo va dije yo al rápido, sí, principio. sí. Pues, la verdad que para mí es digno de admirar toda su trayectoria. Como yo se lo comenté antes de empezar esta Ujú, entrevista, yo conocía parte de su trayectoria porque, pues, es uno de los arquitectos más respetados y más conocidos aquí en ujú. nuestra ciudad y en el norte del estado. Muchas gracias. Y eso aporta mucho para este canal, Ujú. aporta mucho para mí también como entrevistador y como colega de usted. Entonces, muchas gracias, arquitecto, por haber estado aquí, por De nada. haberme regalado 1 hora de su tiempo. Okey. Y si quiere decirnos algo más para concluir, pues ahí tiene el micrófono abierto. Pues, yo nomás,
lo que les diría a todos los jóvenes, ¿verdad? Que estén atentos a todo lo que está pasando en nuestro país, porque está habiendo muchos cambios. Y si no, como hay un mensaje que dice, si no intervienes tú, alguien va a tomar las decisiones por ti. Sí. Y vas a renegar de ellas porque Así son distintas a las tuyas. así es. Entonces, yo pienso que Hay que hay involucrarse. que involucrarse, sí, involucrarse, aunque no queramos en la política, ¿verdad? En algún tipo de política hay que involucrarse, porque, pues, ahí se deciden las cosas, y si no estás tú presentes, pues, alguien va a tomar la decisión. Alguien, así es. Así es. Y también algo bien importante, arquitecto, que se involucren en ayudar a la sociedad. Claro, sí, claro. Sí, 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 yo por eso te decía que sí, yo, pues, he estado en la Casa Hogar Santa Edwiges, en el Patronato de Proeducación, siempre hay que dar, Hay que dar, hay así que es. dar, siempre hay que dar. Sí, muy bien. No hay que olvidarse de que hay dar, y que uno, a final de cuentas, es privilegiado comparado con Con la mucha mayoría, gente, con la sí, mayoría, ¿no? Entonces, ya sí. tenemos el que ha podido estudiar una carrera en alguna universidad, en la UAS, en la UDO, lo que sea, pues, Ya es un es un privilegiado. privilegiado ya. Ya. Entonces, hay que dar algo a la sociedad, de Ujú, alguna forma, buscar cómo, ujú. pero hay que aportar algo. Muy bien. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, arquitecto. Muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias. aquí. Muchas gracias por habernos compartido su historia. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo episodio. Hasta pronto.